a propósito de proyectos, a propósito de platas. Quiero saludar a nuestro próximo invitado. Ya estamos en línea con Patricio Ramírez, coordinador económico del Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera y quien habitualmente nos está poniendo al día de las novedades en materia económica y que, claro, este mes han habido hartas. Patricio, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Miguel Ángel, un agrado siempre saludarte a ti y a todo tu equipo. Y efectivamente espero que se escuche bien el audio porque estábamos atentos a la señal. Impecable. Y hace unos minutos, ¿cierto? Se escuchaba muy fuerte la lluvia acá también, así que igual estábamos esperando que no se nos caiga el techo, así que estamos bien afortunadamente. Qué bueno. Pero lo decíamos, hoy día el buen tiempo es es el agua, que llueva como tiene que llover, porque el otro ya lo conocemos. Así es, efectivamente. Así bueno, que Patricio, al mal tiempo, buena cara. Así es. Vamos cronológicamente. Se actuó bien respecto de evitar que el nuevo retiro de AFP no pasara, no siguiera adelante, Patricio. Sí, efectivamente creo que fue una buena decisión mirado desde el punto de vista de política pública, ¿cierto? Entendiendo que ya este retiro, de haber sucedido, nos iba a seguir generando más problemas de inflación, pero además de eso, ya los nuevos retiros cada vez van llegando, ¿cierto?, a las personas que tienen saldos en sus cuentas y no precisamente a aquellos que tienen más necesidades, porque con cada retiro que se iba produciendo, iban quedando personas con saldo cero, digamos, porque ya tenemos aproximadamente 2 millones de personas con saldo cero en las cuentas. Por lo tanto, los que iban a poder retirar en este nuevo retiro que finalmente no ocurrió, iban a ser justamente aquellos probablemente que tienen más saldos en sus cuentas. Y un tema que tampoco hay que olvidar es que todos estos retiros tampoco llegan a los trabajadores informales, aquellos que no cotizan. Que, por ejemplo, en nuestra región de la Araucanía tenemos casi un tercio de los trabajadores que son informales, es decir, que no tienen cotizaciones de salud ni previsión social. Por lo tanto, los retiros tampoco llegan a ese sector, que es un sector que necesita también de un importante apoyo. Así que me parece que es una buena decisión desde el punto de vista de políticas públicas, más allá de que a lo mejor las personas siempre vamos a querer tener, ¿cierto?, más dinero en nuestros bolsillos, pero hoy día podemos ver, Miguel Ángel, los efectos negativos que eso ha generado, por ejemplo, en el tema de la inflación. Patricio, y aquí se matan dos pájaros de un tiro, como dicen por ahí, porque no solo esta propuesta que hacían los parlamentarios es rechazada, sino también la que hacía el gobierno, que permitía poder retirar parte de eso con algunas restricciones. Y quedó una oferta que la gente le parecía buena. Por ejemplo, retirar para poder financiar la casa, que es una aspiración de todo y que por estos días está tan complicado. Era una buena idea, pero que también quedó en el camino. Sí, lo que pasa que, Miguel Ángel, que uno pudiera encontrar siempre alguna justificación para hacer un retiro, ya sea, ¿cierto?, deuda, ¿cierto?, el pie de una casa, no sé, algún gasto, ¿cierto?, de emergencia. Sí, no cabe duda que ahí puede haber alguna justificación para hacerlo, pero tenemos que ser también cuidadosos, ¿cierto?, en esos ahorros previsionales que tienen un destino definido por la ley, que es para las pensiones. Entonces, creo que a pesar de ese ser probablemente un mejor proyecto desde el punto de vista de la justificación, digamos, del gasto y de acotar los retiros para justificar esos gastos, de todas maneras sigue siendo, ¿cierto?, un mal proyecto en el sentido de que sigue echando mano a los fondos previsionales que tienen un objetivo que es la pensión, ¿no es cierto?, cuando lleguemos a la edad de jubilación. Por lo tanto, desde ese punto de vista me parece acertado que se hayan rechazado los dos proyectos, ¿cierto? Aunque haya tenido este efecto de ser mucho más acotado, de todas maneras iba a significar seguir disminuyendo los ahorros previsionales y además echarle un poco más de benzina
a este fuego de la inflación que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Con tasas de inflación que no veíamos hace bastante tiempo. Así que yo creo que en términos generales me parece bien que se hayan rechazado y ojalá no volviéramos a echar mano a esos fondos previsionales, porque independiente, Miguel Ángel, que uno quiera cambiar el sistema de pensiones, independiente que se quieran o no eliminar las AFP, vamos a necesitar como país de los ahorros que hoy día tenemos para generar un nuevo sistema. Si nosotros nos seguimos consumiendo esos ahorros previsionales, independiente que cambiemos a otro sistema, al sistema A, B o C, no vamos a tener ahorros para partir, y eso va a significar que el Estado se tenga que hacer cargo de las pensiones, y eso no va a funcionar. No hay Estado que soporte por una cantidad de años importante el pago por sí solo de las pensiones. Entonces es importante cuidar estos ahorros que nos quedan, independiente de lo que vaya a pasar en el futuro con nuestro sistema de pensiones. Bueno, voy a dar paso luego a los comentarios que nos están llegando ya, pero Patricio, también durante estos días, junto con lo que usted nos plantea, esta inflación galopante que estamos enfrentando mes a mes, se vienen estas alzas de productos, básicamente en lo que es los comestibles, pan, aceite, carne, que han subido precios que no veíamos hacía muchos años. ¿Hay alguna razón, más allá de la que ya todos hemos conocido, por el tema de la guerra en Europa? Hemos visto el tema del aceite, el efecto en el pan, pero hay algo más. ¿Hay algún grado de colusión para también aprovecharse del momento que está sucediendo en materia económica en Chile? Bueno, efectivamente, ¿cierto? Los precios responden a factores tanto internos de nuestro país como factores externos. Entonces, hay hoy día una mezcla de factores, ¿cierto? Tenemos algunos elementos internacionales que están jugando específicamente en el tema del combustible y todo lo que viene detrás, porque cuando sube el combustible, ¿cierto? Suben las bencinas, pero también sube el transporte en general. Y eso también, Miguel Ángel, empuja el precio de los productos, porque si me sale más caro transportarlo hacia el lugar de venta, eso también se va traspasando al precio final que recibe el consumidor. Ahora, siempre va a estar esta incertidumbre, ¿cierto?, de que pudiera haber algún grado de colusión o especulación de los precios. Eso creo que tiene que investigarse en cada caso, de ser así, de que pudiera ocurrir, pero no hay antecedentes hoy día para poder afirmar tal situación, y en general los precios están respondiendo a una dinámica internacional. Tenemos varios países con inflaciones muy altas, ¿no es cierto?, atípicas, que no se veían en muchos años, y que tienen que ver con situaciones de suministro, principalmente de las cadenas de distribución en el mundo, que se han visto afectadas desde que pasó la pandemia, digamos, ha sido difícil reponer a un estado normal, y además todo este ruido que ha generado en la crisis, el conflicto, ¿cierto?, en Ucrania. Y si nos venimos a Chile, están todos estos elementos internos también que estamos conversando, que tienen que ver un poco con los retiros, con el exceso de gasto que ha tenido la economía chilena y que ha empujado los precios al alza. Así que yo diría que, si bien siempre va a estar esa duda, yo creo que no hay fundamentos claros hoy día que nos permitan afirmar esa tesis, y más bien el alza de precios responde casi en su totalidad a factores, digamos, internos y externos que estamos comentando. Es un tema que a la gente le cuesta entender, que los efectos políticos se reflejan en la economía. Y claramente estamos viviendo una incertidumbre respecto de lo que va a ser la futura Carta Magna en nuestro país. También es un elemento de incertidumbre, es una situación también ahí que genera todo este momento que vivimos. Sí, sin duda también es un elemento más que entra a jugar a este escenario de los precios, porque al final nosotros como personas, ¿cierto?, y las empresas hacen lo mismo, tomamos decisiones, Miguel Ángel, muchas veces más allá de la razón, también de la emoción, de las expectativas que nosotros tengamos del futuro. Si nosotros creemos, ¿cierto?, y a veces sucede esto que se conoce como la profecía autocumplida, porque si todo el mundo va al supermercado, ¿cierto?, y se quiere llevar todo el aceite que hay disponible, eso también va a empujar los precios al alza, porque al final empezamos a acaparar, ¿cierto?, ciertos productos y empiezan a escasear, y por lo tanto eso se va a traducir también en un alza en los precios. Entonces,
ahí hay que tener cuidado, ¿cierto? Y tener cierta precaución, pero es difícil controlarlo porque tiene que ver con las decisiones de las personas. Entonces, a las personas a veces, claro, les cuesta entender que los precios estén subiendo alto, pero también ellos toman decisiones que empujan de alguna manera a esos precios, como digo, cuando vamos al supermercado y a veces queremos de manera de precaución traer más productos de lo necesario, y si eso lo hace todo el mundo, bueno, vamos a generar también quiebres de stock en algunos productos, y como los productos están llegando más lento, va a empujar también los precios al alza. Entonces, yo diría que hay elementos racionales, también hay elementos emocionales que tienen que ver con cómo tomamos las decisiones las personas, y sin duda el tema político juega también un rol importante en generar estas expectativas, en calmar o en agravar una situación de incertidumbre respecto de lo que pueda pasar en el futuro. Finalmente, dos temas que están ahí dando vuelta porque han sido anuncios, falta que se hagan ley, que es el aumento del sueldo mínimo y también los anuncios que debe concretar el presidente de la República. Dijo que el viernes vamos a tener detalles respecto de estos apoyos que va a haber precisamente para enfrentar el alza de precios. Efectivamente, y aquí es importante distinguir, ¿cierto?, dos conceptos muy relevantes que, si bien se ha marcado bastante que esta alza en el salario mínimo va a ser la más importante de los últimos 25 años, porque vamos a pasar de 350.000 a 400.000 en agosto. Obviamente esto, como tú bien dices, todavía falta aprobarse, y eso significaría un aumento en torno al 14%, que si uno ve ese dato parece bastante alto, pero hay que considerar que los precios también se han incrementado de manera bastante importante. Por lo tanto, al final, el aumento real, si nosotros descontamos la inflación, sería un aumento en torno al 5%. Y eso asumiendo que la inflación no sigue aumentando. Es por eso que hoy día, en esta discusión del salario mínimo, podemos ver la importancia, Miguel Ángel, que es tener la inflación controlada. Porque en la medida que la inflación más se escape, más suba, vamos a necesitar en el futuro mayores aumentos en el salario mínimo, pero que finalmente son aumentos nominales, no reales, porque como los precios van subiendo de manera muy rápida, al final lo que podamos comprar con 400.000 pesos en agosto va a ser no mucho de lo que hoy día compramos con 350.000. Entonces quizás ahí más importante que mirar esa alza nominal del 14%, hay que mirar cuál es el alza real, es decir, descontando la inflación. Y aquí un dato importante, porque por ejemplo, hasta el mes de marzo, que es el último dato que tenemos de inflación, la división de los alimentos, Miguel Ángel, ha crecido un 13%, es decir, el aumento en el precio de los alimentos en el último año ha llegado al 13%. Por lo tanto, si una familia, ¿cierto?, destina buena parte de sus ingresos a comprar alimentos, se va a encontrar con que esta alza en el salario mínimo prácticamente es cero en términos reales, digamos, considerando el aumento que ha tenido el precio de los alimentos. De ahí la importancia de esta ayuda especial que anuncia ya el presidente de la República. Entiendo que ya hay algunas cifras, 6.000 pesos por carga, sería este nuevo IFE en el fondo. Exactamente, creo que me parece que más allá que uno pueda discutir el monto, ¿cierto?, si es bajo, si es alto, lo que sí me parece bien que es focalizar, porque uno debiera generar esos apoyos especiales a aquellos quintiles de ingresos más bajos, digamos, que a los cuales golpea con mayor fuerza la inflación. Así que me parece que todo apoyo adicional que vaya para esos grupos de la población que tienen mayores problemas, ¿cierto?, que les ha afectado en mayor medida la inflación, me parecen correctos, más allá de que uno pudiera, digamos, estar o no de acuerdo con el monto en particular. Es algo que tendrá que ser negociado y revisado, ¿cierto?, por el sector público con el aporte también de los privados. Y la otra discusión también es el apoyo que se le va a hacer a las empresas de menor tamaño, porque en el fondo nosotros vemos la mirada del punto de vista del trabajador, que es importante, es necesario, ¿cierto?, que aumenten los salarios, pero también tenemos que pensar en aquellas microempresas, ¿cierto?, en esas empresas que son mucho más pequeñas que una pyme, que probablemente tener 3 o 4 trabajadores y subir 50.000, ¿cierto?, a 3 o 4 trabajadores, pudiera significarle también un alza importante, ¿no es cierto?, en ese presupuesto, y ahí también se ha anunciado un apoyo, una subvención
para aportar a aquellas empresas que sean de menor tamaño, de tal manera que no sea tampoco el impacto tan fuerte en aquellas empresas que a lo mejor les sea más difícil soportar ese aumento, ¿cierto?, del salario mínimo, y de esa manera no se traduzca esto en decisiones como despedir trabajadores, digamos, por alza del salario. Bueno, vamos con los comentarios de nuestros seguidores porque ya están medio enojados algunos. Ricardo Cuña me dice, influye mucho la ley de oferta y demanda, como dice el entrevistado. Si van a comprar el aceite por cajas, una sola persona, de más que sube, y así va a ocurrir en cualquier otro producto. Eugenio Guirinao nos dice, al experto dice, pero las empresas con crisis, inflación, pandemia, etcétera, igual generaron jugosas utilidades. ¿Qué nos dice el entrevistado? Me pregunta Eugenio Guirinao. Sí, claro, lo que pasa es que ahí hay que distinguir, sí, en el tipo de empresa y el tamaño, porque en general las grandes empresas han tenido utilidades, pero las empresas más pequeñas, que es a las que yo apuntaba, ¿cierto? Estamos hablando, no sé, ponte tú de una mueblería, una peluquería, un negocio de barrio, ¿cierto? Probablemente esos negocios igual se han visto afectados y han tenido que subir también sus precios de los productos, justamente porque a ellos también les han encarecido los costos. Entonces, aquí lo peor que podemos hacer es meter a todo en el mismo saco. Ya tenemos que diferenciar que hay empresas que son más pequeñas, que subir los salarios les significa un esfuerzo un poco mayor y a ellas hay que apoyarlas. Lo mismo con las personas. Tenemos que entender que hay personas, ¿cierto?, que son más vulnerables, que tienen menos ingresos, que pertenecen a sectores, ¿no es cierto?, de menores ingresos, y a ellos me parece que hay que darles una ayuda adicional de este aumento del salario mínimo. Malky Seitún hace un comentario y dice que lo único que tiene que hacer el presidente Boric es firmar el DS-47 y así haría que suban las pensiones y bajar los impuestos de las canastas básicas y él cree que con un bono de 6 lucas nos va a ayudar. Bueno, ¿qué es eso del DS-47? Claro, lo que pasa es que ahí en el tema de las pensiones no hay recetas mágicas para aumentarlas rápidamente, ¿cierto?, como a lo mejor uno quisiera o esperaría, ¿ya? Lo que pasa es que ahí está pendiente todavía, Miguel Ángel, esta discusión que hemos postergado por mucho tiempo, que es la reforma de las pensiones. Al final, la discusión en el último tiempo se ha centrado en los retiros. Fíjate tú lo contradictorio que estamos hablando hoy día, porque hace muchos años ya el diagnóstico estaba claro que las pensiones en Chile son bajas y por lo tanto debíamos aumentar el ahorro. ¿Y qué es lo que hicimos en el último tiempo? Disminuir el ahorro. Absolutamente, ¿cierto?, contrario a lo que estábamos buscando. Entonces aquí cuesta entender a veces, Miguel Ángel, al mundo político, que si tú les preguntas, están todos de acuerdo en aumentar las pensiones, sin embargo, en el acto que te dicen aumentemos las pensiones, están votando a favor de los retiros, que significa exactamente lo contrario. Entonces creo que ahí la discusión se ha centrado especialmente en los retiros y no hemos dejado de lado la discusión de qué vamos a hacer de aquí en adelante. Es decir, ¿por qué estamos discutiendo un sexto retiro, o si es el 100%, o si es acotado? Pongámonos a discutir qué vamos a hacer de aquí en adelante para mejorar las pensiones. Y eso va a pasar, repito, por no seguir sacando más dinero de los fondos de pensiones. Independiente al sistema que nosotros queramos migrar, tenemos que tener una base de ahorro que nos sirva de apoyo, ¿cierto?, para esas pensiones que vamos a tener que pagar a futuro como país. Nos alcanza el tiempo, Patricio, pero me llega otro comentario. Me dicen, el dólar se cotiza hoy sobre 850 pesos. El proyecto de los diputados también consideraba eliminar una modificación anterior referida a que los dueños ya no asumían las pérdidas del fondo. La propuesta obliga a los dueños de las AFP a responder. No, ahí también lo que pasa es que, Miguel Ángel, en temas previsionales existe una serie de mitos ya y de información errónea también. No es cierto que la AFP no asuma pérdidas. La AFP, por ley, el decreto ley 3500, las obliga a mantener algo que se denomina el encaje, que significa, para explicarlo lo más simple posible, que de todo el monto que la AFP administra, el 1%, la AFP tiene que ponerlo de plata propia, de su patrimonio propio, e invertirlo en los mismos fondos en que está invirtiendo el dinero de las personas. ¿Para qué se hizo esto?
para que las AFP tomen los mejores esfuerzos en invertir de buena manera. Porque si les va bien a las inversiones que están haciendo con el dinero de los afiliados, también les va a ir bien a las inversiones que las AFP hacen con su patrimonio propio. Pero cuando las personas pierden, las AFP también les va mal por este encaje, ¿cierto? Esta inversión que ellos tienen que hacer de su propio patrimonio. Lo que pasa es que cuando uno ve los montos, Miguel Ángel, de las utilidades de la AFP, claro, a uno le parece una cifra estratosférica, pero también hay que pensar que los montos que ellos administran son muy grandes. Por lo tanto, no es lo mismo calcular una rentabilidad del 5% para uno como afiliado que a lo mejor tiene en el fondo 5 millones, 10 millones, que calcular el 5% de rentabilidad para el patrimonio de la AFP que tiene 1.000 millones, 2.000 millones. Entonces, esas cifras de repente nos nublan y nos hacen pensar que la AFP se lleva nuestro dinero, pero la AFP tiene un patrimonio propio que invierte y todo lo que gana con el dinero de los afiliados está separado y eso va a las cuentas de los afiliados. Entonces, hay una separación ahí. Las AFP no se mandan solas, están reguladas. Hay una superintendencia de pensiones especial, ¿cierto?, que se preocupa de regular a la AFP. Entonces, yo creo que también otro desafío que no hemos ayudado como país, como Estado, como AFP, como sistema, es mejorar la educación previsional de los chilenos para que podamos entender un poco más cómo funciona el sistema. Y si bien no es perfecto, hay muchas cosas erróneas que se comentan en las redes sociales y que hay que corregir. Perfecto. Bueno, nos queda claro que no podemos seguir viviendo en Chile de retiro de la AFP por lo que nos queda de historia. Así que, bueno, Patricio, gracias por estar con nosotros, de alguna manera orientarnos de lo que está ocurriendo en nuestro país. A veces son temas tan altos en lo económico, pero que llegan al bolsillo de todos. Entonces, de alguna manera, la participación de la gente demuestra que hay interés en estos temas. Gracias, Patricio. Hasta cualquier momento. Un placer como siempre. Muy buenas tardes. Un abrazo, Miguel Ángel.